Tuve maestros que realmente los sigo teniendo en mi alma y además le dedico todas las obras que hago. Uno de ellos fue Rodolfo Puiggrós, que había sido el rector de la UBA. Y él siempre decía en las izquierdas y el problema nacional, gracias, que los intelectuales les gustaba, les criticaba a las izquierdas, les gustaba conceptuar conceptos, decía. Y entonces, porque si conceptuaran la realidad, tendrían el desafío de tener que transformarla, ante lo cual no querían tener ese desafío. Porque es muy fácil honrar la Revolución Francesa, las revoluciones de otras partes, pero para hacer algo en nuestro país queda claro que hay que conocerlo para transformarlo. También me gustaría, ya que hablaron de la universidad, tuve el honor y el privilegio de crear una universidad, la de la Universidad Nacional de Lanús. Y como siempre estos pensadores nacionales, que decimos, Jauretche, Scalabrini Ortiz, Ugarte, etcétera, decía Jauretche que una universidad argentina no puede ser como la misma que en Sumatra o en Borneo, por ejemplo, tiene que ser para nosotros, para los latinoamericanos. Y también tuve muy presente algo que acá nos nombraron, a José Vasconcelos, que fue justamente rector de la UNAM, donde yo me doctoré. No pude de filosofía, ante lo cual tuve que hacer sociología. Pero lo cierto es que él, cuando asumió, dice, yo no vine acá a trabajar para la universidad, vine a pedirle a la universidad que trabaje para el pueblo. Mucho más aún en nuestros países, que es gratuita porque la paga el pueblo. Y le pedí a su vez que me dejaran hablar primero porque estamos en esa batalla ahora por el presupuesto, como dije anteriormente, ante lo cual tengo que seguir esa batalla, porque las leyes no salen solitas, tenemos que moverlas, etcétera, etcétera, hablar con los legisladores. Esto de la gratuidad, ustedes saben que tuvimos que luchar muchísimo para que se reconociera que fue Perón el que eliminó los aranceles. ¿Por qué? Porque todo el mundo creía, incluso la presidenta la expresidenta estuvo en la universidad, y yo le decía, siempre hablan del 18 y de esto no hablan nunca. Del decreto que ni siquiera lo tenían en el Congreso, o sea que se escondió durante muchísimos años que esto que les decía yo antes justamente de la gratuidad, del día que hicimos una ley justamente para sacar el día, se escondió de todas maneras, quemando, como ustedes dicen, asesinando, etcétera, etcétera. Yo cuando estaba en el Congreso, que muchos de ustedes estaban acá anunciando este Congreso, valga la redundancia, como son dos ingenieros, nuestros anfitriones, al final le decía, miren, es como si ustedes hicieran un puente que sirva para todos los territorios, no importa lo ancho que sea el río, ni si hay montaña, ni si hay cerro. No podés tener un puente para cada lugar, que son cada geografía, ¿no? Con sus distintas situaciones, hacer un mismo puente para distintas geografías, para un río, para una montaña, para un andarivel, ante lo cual las ideas es lo mismo. Se lo traté de explicar desde la ingeniería. No sirven los mismos métodos, las mismas ideas, por eso habla de sustituir la importación de ideas para cada país o universalmente. Pero bueno, igual tengo una buena noticia. Primero que acá está Mara, que coordinó conmigo a 17 jóvenes, empezamos y después fuimos más. Hicimos algo que en México otro filósofo, Leopoldo Sea, muy importante, pensó que alguien alguna vez tenía que hacer un atlas histórico de América Latina y el Caribe. Bueno, lo hicimos, así que los invito a participar cuando lo presentemos. Va a tocar Miguel Ángel Estrella, esperemos dentro de poco, para presentar ese atlas. Porque seguimos, cuando uno pregunta, no en nuestras universidades del conurbano, en cualquier otra universidad, ¿qué bibliografía de qué latinoamericano les dan? Sea en filosofía, en medicina o en lo que sea. Nada, ni un latinoamericano. Entonces a mí me parece que aparte de ese atlas, nosotros tenemos que cambiar fundamentalmente, me refiero a dos problemáticas muy importantes.
para nosotros, primero que nuestros jóvenes conozcan, porque parece que saben dónde queda París algunos, pero no dónde queda Quito, por ejemplo, ¿no? Y ya hace muchos años, por ejemplo, Enrique Sureña nos proponía o decía la patria grande como patria de la justicia. Cuando nosotros empezamos esa universidad, por ejemplo, no conocían a nadie. Estoy hablando de hace 20 años. No sabían quién era Jaureche, no sabían quién era de Scalabrini Ortiz. Ugarte se lo confundían con un gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando fue el primero que habló de la patria grande. Bueno, ahora hay que justamente por todo lo que está pasando, además, estamos haciendo una investigación con el doctor Scholvis, entre otros que están así, de una epistemología histórica jurídica. ¿Por qué? Porque justamente son lo que los filósofos de la filosofía llamamos el positivismo. Eso que dijimos que los filósofos o la filosofía tenemos que poner en cuestión. La positividad, lo que está. Parece que lo que está no se puede cambiar. Y la justicia no es tal justicia, es un poder judicial. Y también a los jueces los eligen los políticos, a ver si queda claro de una vez. Son políticos, están ahí como magistrados, como les dije yo, porque los eligió la política. Y también, como estas planillas, esas cosas también se arreglan. Ante lo cual, si nosotros entendemos que esa racionalidad de las cuales hablábamos antes, universal, es la que sirve para todo terreno, o sea, una racionalidad abstracta y universal como es la que usan, por ejemplo, para hacer este tipo de cuestionamiento los jueces que están penalizando toda política pública, no entienden que sirve para determinadas situaciones, como nos explicó Axel, por ejemplo, en el caso de economía, o sea, el dólar futuro, por ejemplo, porque tienen ahí un código abstracto que les dice, les habilita que hagan estos artilugios jurídicos. Pero haciendo esta investigación, el historicismo, el racionalismo versus conciencia, como decía antes Mario, o sea, para hacerlo más fácil quizás, ¿de dónde surgen las leyes? Algunos creen que siempre surgen del Estado, ¿no? De los legisladores. ¿Pero de dónde que se les cayó una idea del techo a los legisladores? Entonces, el historicismo habla de la conciencia jurídica popular. Y yo creo que es una buena noticia porque ya somos conscientes de nuestros derechos. La vez pasada, como no dejo de escribir cada tanto en algún artículo o algún periódico, cuando salieron las mujeres dije la conciencia jurídica popular salió a la calle, con ni una menos. ¿Por qué salió a la calle? Porque es consciente de sus derechos, las mujeres son conscientes de sus derechos, ¿no? Sin embargo, ¿a quién interpelan? Interpelan al legislador, en este caso la ley existe, pero están interpelando al Poder Judicial, están interpelando al Poder Policial, están interpelando a muchas instituciones que también tenemos que poner en cuestión. También tenemos que poner en cuestión. O sea, el otro día cuando salió la ley de la protección de los galgos y estábamos todos los universitarios afuera, le digo, bueno, si salió la de los galgos tiene que salir la de las personas, ¿no? Digo, porque no puede ser. Lo que pasa es que, ¿por qué es una buena noticia? Porque nosotros somos conscientes, nos falta organización, pero tenemos conciencia jurídica popular. La conciencia jurídica puede ser intuitiva, puede ser justamente, dirían salvaje, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer justamente es eso que otro, en este caso el sociólogo, Gurvich, habla de la comunidad política organizada. Yo dije, este era peronista y no lo sabía, ¿no? Porque ya está requete muerto el sociólogo. Pero el otro día, por ejemplo, cuando hablábamos en el Senado, cuando yo le decía que quería un parlamento que justamente ejerciera esa justicia distributiva, ¿no? Y todos pensaban que iba a decir como Perón. Pero dije, pero como Aristóteles. Porque es verdad, Aristóteles comenzó con ese concepto de la justicia distributiva. Ante lo cual, si vamos a hacer una ley, tiene que ser justa. Porque si no, como dije allá, los legisladores enseñan con sus leyes, los jueces enseñan con sus sentencias,
etcétera, etcétera. Las familias enseñan, los medios de comunicación enseñan, y vaya que enseñan, ¿no? Enseñan en valores y en disvalores. Ante lo cual me parece que esta pelea entre racionalismo abstracto, universal, que pretenden justamente imponernos que lo mejor es el no tener déficit. No importa si se mueren de hambre, la mitad de los argentinos. Lo importante son los números. Que lo mejor es el libre comercio. Bueno, eso, como dije, empezó en justamente la vuelta obligado, donde combatieron nuestros héroes ahí contra franceses, ingleses y algunos de los nuestros, entre comillas. Lo cierto es que la imposición del libre comercio viene desde allá, desde esa época, porque volvemos a decir, la geopolítica es esa, para Vivian Trías, es esa disciplina maldita, ¿no? O sea, que lo que se impone desde afuera, desde el imperio. Y por eso seguimos peleando por nuestras Malvinas, porque la impusieron ellos. Y hablando de eso, para terminar, no sé cómo voy de tiempo, lo que decía Metol Ferré, un uruguayo que decía, como soy uruguayo, soy un argentino oriental. Esto que nos balcanizaron en 20 países, que después lo van a ver en el Atlas, que nos estamos mirando desde nosotros mismos justamente. O sea, vamos a tener, la idea es que esté en todas las escuelas, que podamos aprender todos lo mismo, los uruguayos, los paraguayos, los mexicanos, los etcétera, etcétera, de todos nuestros hermanos latinoamericanos. Pero lo cierto es que esa batalla con el libre comercio empezó hace muchos años y la siguen queriendo imponer. En los 70 la impusieron a sangre y fuego, con el genocidio. Porque sí, en las universidades, como decía Mario, estábamos con las cátedras del pensamiento nacional, estábamos hablando de América Latina. Teníamos en ese momento un padre, el padre O'Farrell, Justino, de decano, que también hablábamos de eso. Y todo el movimiento católico, también en la CELAC, en México, también, en la CELAC, también hablaban de la teología de la liberación. ¿Cómo? Pensé que hablabas. Así que la buena noticia es que lo que va a definir acá es la conciencia jurídica popular que tenemos todos. El pueblo, como dice Mario, porque acá pasamos de pueblo a ciudadano, de ciudadanos hacia consumidores, de consumidores a vecinos, no sabemos qué somos, pero somos un pueblo. Lo que necesitamos ahora, como le dije a un joven estudiante, que se sientan y que se piensen, ¿sí? No solo como conciencia jurídica popular, sino que se constituyan en sujetos políticos. Yo recuerdo, allá lejos y hace tiempo, en los 70s, la juventud universitaria, la JUP, realmente éramos muy conscientes de lo que hacíamos, obviamente que nos equivocamos, como siempre, como todos, porque no hay nadie, el que se copia se equivoca, como decía el tutor de Simón Bolívar. Simón Rodríguez. Ese también lo tienen que leer los jóvenes universitarios. Sí, claro que lo tienen que leer. Pero lo importante, digo, ¿por qué la buena noticia entre tantas malas noticias? Y por eso me tengo que ir corriendo ahí al Congreso a ver si logro más voluntades. Es que esa conciencia jurídica popular no tiene marcha atrás. Ya somos conscientes de nuestros derechos. Somos conscientes del derecho al trabajo, somos conscientes de los derechos a la educación gratuita, somos conscientes del derecho al aguinaldo. Tenemos las que están concedidas y las que no están concedidas por el Estado. Y lo otro importante es saber que esa conciencia jurídica popular puede no tener una ley que la respalde. Puede no tener una ley que la respalde. Pero lo cierto es que el derecho social, desde que se inició, no fue solo estatal. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre, por ejemplo, no fue solo estatal. Son grupos diversos, como cooperativistas, como decía yo, como organizaciones libres del pueblo, que tienen derechos sociales y lo saben. Eso es lo más importante. Son conscientes que hay derechos sociales que no tienen por qué ser estatales, ¿sí?
como los derechos, de los clubes, por ejemplo, que también son conscientes que tienen sus derechos y sus reglas de comportamiento interno de distintas cosas. Ante lo cual yo me alegro de que seamos tan conscientes, que estemos acá con un calor que nos está matando, pero estemos tratando de formarnos, de saber que aparte de ser conscientes, no podemos seguir, como decía Mario, no podemos seguir siendo vecinos, consumidores, ¿no?, individuales, no, tenemos que organizarnos. Entonces, esa conciencia jurídica organizada puede lograr desde hacer una ley para aquellas situaciones en las que faltan leyes de defensa, no de defensa solamente del consumidor, sino de defensa de nuestros derechos. Yo creo que también están en otra mesa hablando de la Constitución, y volvemos a los 67 años que tenía la Constitución que hizo Sampaio, Arturo Sampaio. Y lo cierto es que cuando, por ejemplo, fui a dar una charla a la Facultad de Derecho de la UBA, lo primero que me dijeron los abogados, porque yo ahora tengo un montón de amigos abogados, porque digo, demasiados abogados pero poca justicia. La cuestión es que cuando uno dice que va a ser una universidad que ayude al pueblo, como dijo Vasconcelos, que trabaje para un proyecto nacional en serio, a uno lo miran con una cara rarísima. Y la última carrera que pusimos, que fue Justicia y Derechos Humanos, peor, pero bueno, querían que pusiera abogacía. Le dije, no. ¿Qué pide el pueblo? Pide más justicia, no pide más abogados. ¿Qué piden justamente ahora que tenemos un congreso de salud, al cual están todos invitados después porque viene Cristina? ¿Qué pide? Más salud, no más médicos. Nosotros tenemos enfermeras porque justamente el problema de la salud tendrían que ser 4 enfermeras por médico y está al revés, todo para arriba. ¿Por qué algunas universidades solo hacen médicos, solo forman médicos? Entonces ahora voy a llenarme de amigos médicos también, ¿no? Porque voy a decir demasiados médicos pero poca salud. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación gratuita, ya somos conscientes. O sea que la vamos a defender, como dije hoy cuando me fui, los vamos a defender entre todos. Y para eso los estudiantes se tienen que constituir en sujetos políticos, la comunidad organizada de las universidades tiene que ir a defender. No tiene sentido solamente que vayamos los rectores a defender ¿no?, el presupuesto universitario. El presupuesto es fundamentalmente para formar jóvenes, fundamentalmente, y para hacer investigación científica, etcétera, pero también y fundamentalmente, como les decía yo a los señores legisladores, ¿quién los va a reemplazar? La educación es más importante que nada, porque si todos inexorablemente nos morimos, ante lo cual, ¿quién va a reemplazar a los jueces, a estos jueces que tenemos ahora? Otros que salen de las universidades. Entonces, a mí me parece que más de 1,5 millones de jóvenes que están estudiando en las universidades se tienen que constituir en sujetos políticos de verdad. Digo, no tiene sentido que vayamos nada más que los rectores. Sí, los rectores vamos a proteger en términos de representación de todas las universidades, pero los sujetos políticos están en la comunidad organizada universitaria, ante lo cual eso es lo que yo le estoy pidiendo para que seamos mucho más organizados. Y todos tenemos que tener claro que fue una decisión histórica, ¿no?, del presidente Perón, eliminar los aranceles. Si todo este desprestigio que están tirando sobre las universidades es para arancelar, tenemos que salir todos juntos, muchachos y muchachas, que quiero que la próxima vez estén acá. Muchas gracias.